de los alumnos de sexto. Sería dentro de... Al final te han echado. No tenemos que olvidar que estamos realizando una actividad educativa. Entonces, por un lado, recordar a los alumnos de sexto que el año pasado vosotros erais de quinto y lo hicisteis muy parecido a como lo han hecho ahora. ¿De acuerdo? Recordad a los alumnos de quinto que sería muy buena herramienta de aprendizaje el ver cómo lo van a hacer los alumnos de sexto. Porque vais a ver grandes diferencias y es como vosotros vais a llegar el año que viene, ¿de acuerdo? El tema que les ha tocado a los alumnos de sexto es discernir un poquito sobre qué civilización es la mejor. Entonces, defendiendo a los egipcios están los de sexto A, que son Álvaro Méndez, un aplauso, Isabel Cabezas, Inés Lobo, Carlos Rueda y Natalia Pérez. Muy bien, ya tenemos a los egipcios sentados, se les ve por su perfil. En segundo lugar, sexto B defenderá la civilización romana. Y son Pablo Gutiérrez, Pablo arriba, Liliana López arriba, Cristina Francese, María Martínez y Lucía Santos. Un fuerte aplauso para ellas. Muy bien. Y por último, los alumnos de sexto C que tendrán que defender a los griegos. Ellos son Fernando, para arriba, Fernando, Víctor, Beatriz, María, Eva e Irene. Un fuerte aplauso para ellos. Muy bien, pues ya tenemos a los participantes, vamos a ir escuchándoles. La dinámica es exactamente igual que en el grupo de quinto. Tendrán 3 minutos para defender su civilización, 2 para atacar amigablemente las civilizaciones rivales y por último cerraremos el telón, dejaremos unos minutos para que puedan concretar la defensa, se defenderán de los ataques recibidos. Exactamente igual que con los de quinto. Pues sin más, empezamos con los alumnos de sexto A y su civilización, los griegos. ¡Suerte! Hola, me llamo Álvaro y mi grupo está formado por Isabel, Inés, Natalia Cebes y Carlos Rueda. Y vamos a hablar un poco sobre Egipto. Tiene unos paisajes muy bonitos. Fue el primer idioma que se creó en todo el mundo, llamado copto. Además de ese idioma, tuvo otros idiomas y fueron unos de los primeros que inventaron las matemáticas y la literatura. Luego fueron los primeros que inventaron la literatura, con una de las más famosas que se llama la Biblioteca de Alejandría. Bueno, y ellos inventaron el calendario. Luego, unos descubrimientos e inventos son la polea, el calendario, la lámpara de aceite, las agujas y el vino. Y ahora le toca a mi compañero. Hasta ahora voy a pasarme el turno. Egipto tiene muchos dioses como Ra, que era el dios del sol y se representaba con Ator. Osiris era el que juzgaba tras la muerte y Hathor,
que era la diosa de la crianza, la educación, de la fiesta y de la música, y se representaba como una vaca. En esta época los egipcios inventaron, entre otros, la cosmética, los deportes, las pelucas y, lo más importante, el papiro, que es decir también el papel. Fueron los primeros en utilizar la cirugía y la medicina. Y el uso de las cerraduras es parte fundamental de la seguridad de nuestros días hoy en día, y en gran medida se lo debemos a los maravillosos egipcios. Se cree que las primeras cerraduras fueron un invento de los egipcios desarrollados alrededor del año 4000 a.C. Ellos también le daban una gran importancia a la salud e higiene. Es en donde dieron los primeros pasos inventando la pasta de dientes y las vendas para la guerra. Y lo más célebre de Egipto, motivo de investigaciones y atracción a los turistas, fueron las pirámides, cuya grandiosidad dependía de la clase social del personaje a enterrarse. Las tumbas de varios faraones fueron construidas como pirámides para su gloria, y construyeron los templos también en honor a los dioses. Se han conservado millares de objetos labrados de madera, marfil, bronce, a veces con incrustaciones de oro y plata, en las que la madera era muy dura. Las esfinges fueron una de las representaciones escultóricas de los egipcios, con cuerpo de león y cabeza humana. Era símbolo de la realeza y su cabeza solía ser la del faraón reinante, aunque también representaban a los dioses. En este caso, muchas gracias, hasta aquí el tiempo. Un fuerte aplauso para ellos. Muy bien. Ya podéis haber visto alguna diferencia, seguramente, entre la exposición que realizan los alumnos de quinto y los de sexto, ¿verdad? Muy bien, enhorabuena, chicas. Ahora los romanos. Vamos a ver qué tal lo desarrolla la clase de sexto B, perdón. Un fuerte aplauso. Roma fue la más poderosa en potencia militar y política del mundo antiguo, de mando y castigo de índole militar. Roma desarrolló técnicas constructivas avanzadas. También desarrolló una civilización común en todo el imperio. Tiene una lengua que se ha conservado y además se sigue estudiando en la vida. Conquistamos a casi todo el mundo, incluso Grecia y Egipto. Los edificios y estructuras romanas tienen grandiosas edificaciones y son muy sólidos. Esto ha permitido que mucha gente los visite. Roma tuvo una de las civilizaciones antiguas más importantes, porque influenció en la sociedad, cultura, lengua, literatura, arte, arquitectura, filosofía, religión, el derecho y la forma de vestir de los siglos sucesivos. Su cultura antigua fue el resultado de un importante intercambio entre diferentes civilizaciones. El territorio del municipio de Roma es amplio, habiendo absorbido áreas que habían estado abandonadas por siglos. Roma ha sido el país que antiguamente ha estado más modernizado. Mucha gente no conocería bastantes cosas si no fuese por nuestra modernización. La religión católica de Roma es una de las más importantes en todo el mundo. Tenía y tiene el Vaticano, donde reside el Papa, la persona más importante de la Iglesia. La cultura romana tiene tal nivel de cultura que usaban el latín, el italiano y muchos otros idiomas. Grecia y Egipto tenían peores condiciones de vida, de cultura y de política respecto a Roma. En Grecia y Egipto eran peores las cosas, porque lo que inventaban solo lo hacían un intento. Y en cambio Roma lo intentaba más veces y modernizó las cosas. Crearon un sistema en el que las casas había agua limpia y corriente. Muy bien, pues un fuerte aplauso para ellos. Tengo que recordar a los equipos que tienen que defender su postura, sí, evitando de lo posible atacar al resto de posturas, ¿de acuerdo? Tenemos que defender nuestra postura en este momento. Muy bien, y por último tenemos a los chicos de sexto C que van a defender a los griegos. Un fuerte aplauso para ellos. Hola, somos sexto C y vamos a defender a Grecia. Grecia era una zona, no una nación unida. Se llamaba Hélade y no Grecia por Helena de Troya. Abarcaban incontables ciudades y estados.
Todos en esta zona hablaban y tenían un mismo idioma, religión. Se creían la civilización más importante. Alejandro, rey de Macedonia, conquistó Grecia, Egipto, Persia. Durante ese periodo todo el mundo comenzó a hablar griego, usar monedas como dinero, construir pilares jónicos, construir bibliotecas. Tuvieron a casi todos los filósofos importantes de ese tiempo. En Atenas surge la democracia. Había elecciones cada año. Descubrieron el número pi y otros avances en matemáticas. Fueron la base de la cultura romana y por tanto de toda Europa y por tanto de todo el mundo. Un griego logró medir el diámetro de la Tierra con ayuda de un pozo. Se inauguraron los Juegos Olímpicos. De hecho, para Occidente es el lugar de nacimiento de la democracia, filosofía occidental, literatura occidental y del estudio de la historia, la política y los más importantes principios de las matemáticas y la ciencia. Grecia, la civilización griega fue una de las más importantes en la historia de la humanidad. Si bien no lograron crear un país unificado, desarrollaron una cultura extraordinaria, dejándonos un legado perdurable, al punto que nuestras ideas sobre política, medicina, historia y arte son una gran parte de la herencia de los antiguos egipcios. El legado de Grecia antigua. Los elementos más significativos de la cultura occidental tienen su origen en la antigua Grecia. De ahí provienen los principios fundamentales del derecho y del gobierno, conceptos básicos de las ciencias y matemáticas, ideas centrales del pensamiento filosófico, normas y formas esenciales de las artes y letras, las raíces de muchas palabras de las lenguas modernas. Por su valor ejemplar, la cultura griega constituye una cultura clásica. Un fuerte aplauso. Muchas gracias. Muy bien. Hemos oído ya lo que han tenido que exponer de cada una de sus civilizaciones y ahora, como no hay mejor defensa que un buen ataque, vamos a ver cómo cada uno de ellos ataca a sus civilizaciones contrarias. Cuando queráis. Grecia era relativamente pequeña y las montañas no eran muy elevadas, pero había muchas y esto impedía que pudiesen comunicarse, es decir, que vivían prácticamente aislados. El suicidio forzado, en otras palabras, la pena de muerte, era una forma muy habitual de la ejecución en Grecia. Al ser la primera civilización, los egipcios inventaron muchas cosas y luego llegaron los griegos y los romanos y nos imitaron los inventos y se dieron ellos la importancia. Los romanos tenían dificultad de gobernar en un territorio tan grande y hubo guerras entre los campesinos que hizo estallar una serie de guerras civiles que tuvieron como consecuencia que los militares se alzaran con todo el poder. Los romanos, pueblo semibárbaro, imitaron en muchas cosas a sus vecinos, los etruscos, más civilizados que ellos, tomándoles sobre todas las formas de su religión. Los romanos habían exigido siempre a sus súbditos mucho dinero. En el siglo IV las poblaciones pagaban con mucha dificultad los impuestos. Así se iban arruinando poco a poco los propietarios, por lo cual abandonaron sus propiedades dejando despobladas las provincias. Este grande y civilizado imperio atraía a los bárbaros que hacían constantes tentativas de invadirlo. Mientras el gobierno romano tuvo un buen ejército, fue fácil rechazarlos, pero con los soldados ocurría lo mismo que con el dinero. Cada vez era más difícil encontrarlos. Los habitantes del imperio se habían acostumbrado a vivir en paz y la vida militar no les atraía en absoluto. Y esto es todo. Un fuerte aplauso para ellos. Muy bien, enhorabuena. Vamos a ver cómo los romanos atacan. Famosos por sus ataques. Suerte. Egipto nos ha dicho que tenían
paisajes muy bonitos, pero es que no se conservan muchas cosas. Lo único que se conserva prácticamente son las pirámides, esfinges, no hay más. Y que fue el primer idioma. Eso no es cierto. El latín fue el primer idioma desde que se desarrollaron muchísimos años. Y fue romano. Luego, el calendario decía que lo habían inventado los egipcios, pero también han inventado los romanos. Eso no es cierto. Y que también han inventado muchas cosas, pero lo único que habéis hecho es la base. Nosotros lo hemos modernizado y hemos mejorado los errores que tenían. Y luego, de Grecia, habéis dicho que es la civilización más importante, pero Roma tenía un imperio muy grande, conquistó muchos territorios. Lo mismo digo, Grecia fue la base de todo, pero Roma lo mejoró todo. Y que fue y también fue lo mismo con la política. Roma tiene 1000 veces mejor la política. Muchas de sus esculturas están destruidas, por lo tanto es peor, ya que la gente no puede disfrutar de ellas. Pero eso a los romanos no les pasa. Un ejemplo muy claro es el Coliseo romano. Los romanos conquistaron Grecia. Los tipos de cultura de Grecia ya no existen. Grecia tuvo una gran edad oscura que abarcó mucho tiempo, hasta que los conquistó el Imperio Romano en la batalla de Roma. Muy bien, muchísimas gracias. Un aplauso. Muy bien. Y el último ataque por parte del grupo de sexto C. Vamos a ver. Cuando queráis. Los romanos nos copiaron en el modelo de gobierno. El plano endamero es plano de las ciudades que nos copiaron. Los romanos nos copiaron la mitología, es decir, cogieron los mismos dioses y les cambiaron el nombre. Por ejemplo, Tritón en Grecia es Neptuno en Roma. Egipto, aunque inventaron la escritura con jeroglíficos, era un modo de escritura muy difícil de aprender y que ocupaba muchos. Después, los documentos importantes se llevaban a la biblioteca de Alejandría, pero tras muchas guerras han sido destruidas. Había muchos saqueadores de tumbas, que lo único que querían eran las riquezas que las tumbas donde estaban enterrados los faraones. El poco valor que dan a sus inmensas joyas arquitectónicas, puesto que la mayoría de ellas están totalmente desprotegidas, dejándolas a muchos delincuentes que se dediquen a escribir tonterías y estropearlas. Muchas de esas joyas arquitectónicas son de la antigüedad. Esto no es que lo mejoraran, sino que nos lo copiasteis. Es al revés, los romanos nos copiasteis a nosotros, los griegos. Pero nosotros lo inventamos todo, y eso de la base, que sepáis que sin base no hay paz. Nos copiasteis la política, y el Coliseo por una cara está destruido. Muy bien, un aplauso. Perfecto. Ahora, una vez tendrán que preparar las defensas. Vamos a darles un par de minutos para que preparen la defensa y terminamos. Venga, un aplauso para ellos.